Bueno, vamos a continuar adelante con este pequeño ciclo de charlas. Tengo la intención hoy de referirme a la fibromialgia, esta afección que básicamente se encuentra con un problema muy importante que es que en muchos casos es negada, no es reconocida como una entidad independiente y posiblemente no esté del todo errado este concepto si tenemos en cuenta la diversidad de síntomas que forman o pueden formar parte de este cuadro. Lo que sí no podemos hacer, lo que no debemos en ningún momento aceptar, es la no existencia de la fibromialgia. Negar que hay mujeres, sobre todo en una proporción abrumadora, que sufren esta enfermedad y presentan diferentes síntomas. El hecho que los exámenes de laboratorio y los exámenes de imágenes no arrojen resultados concretos, palpables, mesurables, no indica ninguna de las dos cosas a las que eventualmente se arriba como conclusión casi en forma permanente. O se establece que el paciente no tiene ninguna afección, o se incursiona, peor aún, en empezar a pensar en el paciente en términos de una alteración de índole psiquiátrica o de trastorno de conducta que justificaría la existencia de todos estos síntomas y que a la luz de los resultados de quienes han intentado abordar de esa forma, tampoco es el camino correcto. Acá habría que invertir la ecuación, según yo lo entiendo y según el fundamento en el que se apoya mi propuesta terapéutica en pacientes en las mujeres con fibromialgia, porque sí, vamos a tomarlo como una característica afección que toma en una proporción de 9 a 1 a mujeres, y lo que es más preocupante aún es que en los estudios realizados al respecto aumenta cada vez más el grado de incidencia que tiene esta enfermedad en la población femenina. Ahora, cuando digo que invertimos la ecuación, y que debemos hacerlo para poder pensar en términos de una real existencia de esta enfermedad y darle a los síntomas que el paciente acusa y sufre la entidad como para poder buscar la solución de sus problemas, cuando hablo de invertir el orden en el que analizamos esta enfermedad, repito, me refiero a que primero la paciente comienza a padecer multitud de síntomas o algunos de ellos cambiantes, no siempre los mismos, o quizás sí, y esto lleva a una focalización de esta paciente, a su estado, a los padecimientos que sufre, a prestarle una atención permanente a su organismo como a la espera de que aparezcan estos síntomas, y cuando se presentan, con la impotencia de no tener a mano una herramienta, no tener a mano una medicación, no tener a mano un tratamiento para suprimirlo. Daría la sensación a veces que solo hay que sufrir estos síntomas hasta que de alguna manera inexplicable cesen, disminuyan, den una tregua, pero nunca desaparecen. Este escucharse, como yo digo, este estar atento a los síntomas que puedan presentarse, es lo que marca la diferencia entre un estado de alerta y un estado de alarma. Esto
se explica de la siguiente forma. Cuando uno se encuentra expuesto a la inminencia de un peligro o una situación que lo va a afectar de alguna manera y conoce su origen y también tiene a mano o sabe de qué forma puede suprimirlo o atenuarlo, la persona se encuentra en un estado de alerta respecto a poder defenderse de la aparición de este síntoma o de esta situación invalidante. Pero cuando la aparición de estos signos solo significan eso y la persona no tiene forma de defenderse ni de contrarrestarlos ni de disminuirlos en su intensidad, lo que debería ser alerta se transforma en alarma. Este grado mayor de alerta, por así llamarlo, refuerza la aparición de estos síntomas, aumenta los mismos en su intensidad y genera una situación de angustia y de desasosiego muy grande que finalmente coloca a la persona en un estado casi de permanente alarma respecto a su organismo, sabiendo que cuando se produce alguno de los síntomas que está esperando, no va a encontrar forma ni va a tener alternativa para poder contrarrestarlo. Si a esto le sumamos que la mayoría de las veces el entorno familiar y los profesionales a los que acude en busca de un alivio le plantean que en realidad no existe una enfermedad o minimizan la importancia de estos síntomas o los interpretan dentro del contexto de una situación personal de queja permanente, de ser una persona quebrosa, de estar todo el tiempo con un estado de ánimo negativo, no es difícil imaginarse el estado de desasosiego, el estado de abandono, de incomprensión en el que se encuentra nuestro paciente y que lo lleva a aislarse en la comunicación de sus síntomas del grupo que se supone que debería contenerlo o contenerlo y sufrir en soledad o compartiendo con otras personas que padecen la misma situación, y el resultado final de todas estas conductas del paciente y del entorno y de la sociedad, porque esto trae situaciones o problemas que abarcan lo laboral en forma determinante y lo familiar igualmente, desea aislarse de tal manera que agrega a estos síntomas físicos que realmente padece una situación de tipo moral, personal, anímica, que no hace más, como lo dije antes, que reforzar, que agravar, que sobredimensionar la presencia de esta enfermedad, que puede llegar a ser sumamente invalidante y en todo caso siempre es amenazante y muy difícil de sobrellevar por parte de la persona que la padece.